Hola, vamos a hacer algunas preguntas de verdadero y falso relacionadas con el tema 3 y así podemos repasar brevemente los conceptos que hemos visto. Recordar que os comentaba en la clase que con el tema de la elasticidad no debemos perdernos entre tanto cálculo. Los cálculos y los problemas los hacemos para que podáis ver con números el concepto de lo que es la elasticidad, ¿no? Tanto la elasticidad de la demanda como la elasticidad de la oferta. Pero no nos debemos perder en eso. Lo que tenemos es que verle el sentido, qué significa. Y, como os he comentado, lo más importante de la elasticidad es que es una medida que me va a permitir ver cómo varía una determinada variable ante cambios en otra variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la cantidad demandada, cuando calculamos la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio de la demanda, lo que estamos haciendo es ver cómo varía la cantidad demandada de un bien X ante cambios en el precio del bien X, es decir, en su propio precio. Y entonces estamos viendo cuán sensible es la cantidad demandada de ese bien X ante cambios en el precio del bien X. Normalmente, aunque vimos que las posibilidades son demanda elástica, demanda inelástica, demanda unitaria, demanda perfectamente elástica, demanda perfectamente inelástica, yo os comentaba que en la realidad, cuando las empresas hacen estudios de mercado para, poder diseñar sus políticas de precios para ver cómo responde la cantidad demandada de su producto ante cambios en los precios, en realidad lo que se ve es si la demanda es más elástica o más inelástica. Los casos de demanda perfectamente elástica, perfectamente inelástica, unitaria, son casos más bien teóricos que solemos utilizar los economistas para nuestros análisis más bien teóricos, ¿no? Pero en la realidad suele ser más hablar de demandas elásticas e inelásticas. ¿Por qué? La demanda elástica lo que nos indica es que es una demanda que es muy sensible a los cambios en los precios, mientras que la demanda más inelástica es una demanda más rígida, es poco sensible a los cambios en los precios, ¿no? Y esto le va a interesar a la empresa saberlo porque, para diseñar su política de precios, porque eso va a influir en sus ingresos. Como os comenté, por ejemplo, si una empresa se enfrenta a una demanda elástica, es decir, sus consumidores, su demanda se comporta como una demanda elástica, entonces no le conviene subir el precio de su producto porque eso va a disminuir los ingresos. Bien, por el contrario, si la demanda es una demanda inelástica, como por ejemplo es el caso de la demanda de las medicinas, de los bienes de primera necesidad, de los productos que generan adicciones como el alcohol o el tabaco, esos tipos de productos tienen una demanda más rígida, es decir, menos sensible a las variaciones en los precios. Bien, entonces quedémonos con la idea de demandas elásticas, demandas inelásticas, bien, y no tanto, y ¿por qué es importante estudiarlo? Porque para la empresa es importante, por ejemplo, saber a qué demandas se está enfrentando para poder diseñar su política de precios, ¿no? Luego también estudiamos la elasticidad renta de la demanda y eso lo que estamos viendo es cómo varía la cantidad demandada de un bien ante cambios en la renta de los consumidores, ¿de acuerdo? Entonces, vimos que atendiendo al signo que resultaba de esos cálculos, podíamos hablar de bienes inferiores o de bienes normales. Por ejemplo, si me da signo negativo, entonces lo que estamos corroborando allí es que la relación entre la renta, la variable renta y la cantidad demandada es inversa, es decir, cuando aumenta la renta, disminuye la cantidad demandada de los bienes. Eso ocurre con los bienes inferiores. ¿Por qué? Cuando la gente tiene una renta mejor, pues prefiere comprar de los bienes que considera mejores, ¿no? Cuando su renta ha aumentado, y deja de comprar de esos bienes que considera peores. Eso pasa con los bienes inferiores. Con los bienes normales pasa lo contrario. Hay una relación directa matemáticamente, por eso el signo que da es positivo cuando calculamos la elasticidad renta y las variables varían en el mismo sentido. Cuando aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada, cuando disminuye la renta, disminuye la cantidad demandada. Luego veíamos la elasticidad precio cruzada, que sería cómo varía la cantidad demandada de un bien X cuando varía el precio de
un bien relacionado Y, por ejemplo. ¿Cómo varía la cantidad demandada de Coca-Cola, por ejemplo, cuando varía el precio de la Pepsi, ¿no? Entonces, si sube el precio de la Pepsi, eso va a tener un efecto en su propio mercado de la Pepsi, pero también va a tener un efecto en el mercado de los bienes relacionados, por ejemplo, la Coca-Cola. Entonces, al subir el precio de la Pepsi, baja la demanda de Pepsi y sube la demanda de Coca-Cola. Bien, entonces, por eso la relación entre las dos variables es directa y el signo da positivo, porque al subir el precio de una, sube la cantidad demandada de la otra. Con los bienes complementarios pasa lo contrario y por eso el signo, al calcular la elasticidad precio cruzada de la demanda, por eso el signo da negativo, porque cuando sube el precio, la cantidad demandada del otro bien va a disminuir, es decir, varían en sentido inverso. Entonces, pensar en el ejemplo que os comentaba de las grapas y las grapadoras. Cuando sube el precio de las grapadoras, va a bajar la cantidad demandada de grapas. Bien, entonces son dos bienes relacionados complementarios y recordar que los bienes complementarios son los que se necesitan los dos para poder llevar a cabo el consumo de bien final, digamos. ¿De acuerdo? Y por último, la elasticidad de la oferta lo que hace es medir la sensibilidad de la cantidad ofertada, la cantidad que las empresas están dispuestas a llevar al mercado ante cambios en los precios, ¿de acuerdo? Y también lo mismo, hablábamos de los casos de oferta elástica, oferta inelástica, oferta unitaria, oferta perfectamente elástica y oferta perfectamente inelástica. Los dos casos más comunes en la realidad son los casos de oferta elástica y oferta inelástica, es decir, ofertas que son la elástica muy sensible a los cambios en los precios o la oferta inelástica que son menos sensibles o más rígidas ante los cambios en los precios. Bien, entonces lo que nos interesa de allí es ver, pues eso, cómo varía la cantidad ofertada ante los cambios en los precios. Bien, entonces, lo que os decía, no nos vamos a perder en los cálculos, en los números. Los ejercicios es una forma, pues, de ver todo esto que yo os estoy diciendo, pues verlo matemáticamente, pero no es lo más importante. Lo más importante es que nos quedemos con la esencia de lo que significa medir las elasticidades y para qué sirve. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso. En el caso de la elasticidad del precio de la demanda, ¿por qué unos son más, digamos, la demanda de unos bienes es más elástica y la de otros es más inelástica? Recordar que os decía que eso tiene que ver con la naturaleza, por ejemplo, de las necesidades que satisfacen esos bienes. Los bienes de primera necesidad o las medicinas, por ejemplo, suelen tener una demanda más rígida o menos sensible a los cambios en los precios, mientras que los bienes que son pues menos necesarios pues tienen una demanda más elástica. Os ponía yo los ejemplos de los viajes en avión, las comidas en restaurantes, por ejemplo, que venía en el libro de Krugman, porque son bienes que, digamos, podemos sustituir por otras cosas. Comidas en restaurantes, pues podemos irnos a un picnic en el campo. Viajes en avión, si sube mucho el precio, pues ya no viajo en avión, viajo en tren, viajo en autobús. Entonces, tienen unos sustitutivos que si sube mucho el precio, pues la demanda va a variar en un porcentaje mayor que la subida del precio, con lo cual son muy sensibles a los cambios en los precios, ese tipo de bienes, ¿no? Otra cosa que afecta a la elasticidad de la demanda sería la disponibilidad de sustitutivos, de bienes sustitutivos. Si tengo sustitutivos a mano, ¿vale? De un determinado bien, ese bien va a ser más sensible a los cambios en los precios, porque si sube el precio yo puedo echar mano del bien sustitutivo, ¿de acuerdo? Entonces suelen tener una demanda más elástica los bienes que tienen, digamos, sustitutivos cercanos y los tenemos disponibles los consumidores. Y luego, en el largo plazo, cuando pasa el tiempo, todos los bienes suelen tener una demanda más elástica, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque los consumidores podemos adaptarnos a los cambios en los precios de una manera, pues, digamos, mejor. Podemos buscar los bienes en otro sitio o podemos cambiar el tipo de bien que consumíamos, cambiarlo por otro, en fin. Entonces, en el largo plazo podemos adaptarnos los consumidores
con lo cual la demanda de casi todos los bienes se vuelve más elástica. Bien, y con la oferta, los determinantes de la oferta, ¿qué hace que una oferta sea más elástica o menos elástica? Pues eso tiene que ver con la disponibilidad, por un lado, de los factores de producción, la materia prima, por ejemplo, las empresas que ofertan un determinado producto que tiene una oferta elástica es porque tienen más margen de maniobra a la hora de conseguir los factores de producción, bien sea las materias primas, bien sea el capital, tienen mayor capacidad instalada, una mayor infraestructura, con lo cual eso le da más margen de maniobra para adaptarse a los cambios en los precios. Mientras que las empresas más pequeñas o que tengan menos disponibilidad de materias primas o de otros factores, pues tienen menos posibilidad de adaptarse a los cambios en los precios. Por ejemplo, eso sería un factor muy importante. Y otro es el tiempo. Cuando pasa el tiempo en el largo plazo, la oferta de todos los distintos bienes suele ser más elástica porque las empresas pueden adaptarse y pueden, digamos, aumentar su margen de maniobra de cara a las subidas de los precios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer algunos 4 casos de preguntas de verdadero o falso para, digamos, repasar un poco los conocimientos que hemos adquirido en este tema. Dice la primera, la elasticidad precio de la demanda del bien X es igual a 0. Eso significa que es muy sensible a los cambios en los precios, ¿verdadero o falso? Entonces, recordar que una elasticidad precio de la demanda igual a 0 significa que esa demanda es perfectamente inelástica. Si es perfectamente inelástica, quiere decir que es rígida, que no es nada sensible a los cambios en los precios, con lo cual esta sería falso, ¿de acuerdo? La 1 es falsa. Luego, los medicamentos tienden a tener una demanda elástica, ¿verdadero o falso? No, los medicamentos, al igual que los productos de primera necesidad, por ejemplo, de alimentación, o los productos que generan adicción como el tabaco y el alcohol, suelen tener una demanda inelástica, es decir, poco sensible a los cambios en los precios, con lo cual esta sería falsa. ¿De acuerdo? A ver. Y luego dice la siguiente pregunta. La elasticidad renta de un bien A es igual a 5. Luego, ese bien es normal. La elasticidad renta, recordar que lo que me interesa es, primero, el signo, si es positivo o si es negativo. Si es positivo, entre 0 y 1, el bien es normal. ¿Bien? Pero si es positivo mayor que 1, el bien es de lujo. Con lo cual, aquí me están diciendo que la elasticidad renta es igual a 5 y me dicen, luego ese bien es normal. No, falso. Ese bien es de lujo, ¿de acuerdo? Luego la siguiente dice, la elasticidad precio cruzada de dos bienes X e Y es positiva. Luego X e Y son bienes complementarios. Eso es falso. Los bienes complementarios tienen una elasticidad precio cruzada con signo negativo. ¿Bien? Y luego, por último, la elasticidad precio de la oferta de ordenadores es igual a 0,9. Luego, la oferta de ordenadores es inelástica. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero. Al ser menor que 1, la oferta, podemos decir que la oferta de ordenadores es inelástica. ¿De acuerdo? Bueno, estas preguntillas para repasar un poco el tema 3 y nada, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.